Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en un día de fiesta porque tenemos a nuestro Señor que es nuestro Padre, a Dios Padre, tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Dios Trino en nuestras vidas, y es por eso que hoy nos alegramos, es de estar juntos, unánimes, en un solo espíritu, ¿no? Adorando, alabando y poniendo nuestro corazón en las manos del Señor. Amén, porque somos sus hijos. Amén. Antes de iniciar con la palabra del Señor que nos va a dar hoy, inclinemos nuestros rostros para dar gracias a Dios. Padre Santo, Padre grande, venimos hoy ante tu presencia, Señor, a darte las gracias por nuestras vidas. Venimos a poner delante de ti nuestro corazón imperfecto, nuestro corazón que está lleno de fracturas, muchas veces llenas de heridas, muchas veces de tantas situaciones que tú conoces. Pero hoy venimos ante ti a presentarte todo esto, todo aquello, porque tú eres al único al cual nosotros podemos decir todo de nosotros. Tú eres nuestro Padre y sabemos que nos amas. Perdona nuestras imperfecciones, Señor, perdona nuestra falta de amor muchas veces hacia ti, perdona nuestra falta de agradecimiento por todo lo que tú nos das y no sabemos agradecerte. Es por eso que hoy estamos también delante de ti, para reconocer nuestros errores, para reconocer todo aquello que no está bien en nosotros y queremos presentártelo a ti, para que tú puedas orientarnos, para que tú puedas guiarnos, para que tú puedas llevarnos siempre por ese camino que tú quieres en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Unas palmas al Señor. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar de lo que significa la sanidad. ¿Qué significa sanidad? Significa tener una plenitud de sanidad en el cuerpo y en el espíritu. Eso significa sanidad. ¿Quién quiere sanidad? ¿Quién necesita sanidad? Creo que todos necesitamos sanidad, ¿no? Entonces, cuando recordamos un poco la palabra, en Juan capítulo 5, Jesús hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Si ustedes hacen esa pregunta y el Señor te dice: ¿quieres ser sano? Entonces, amén, ¿no? Amén, sí, quiero ser sano, Señor, porque soy imperfecto en muchas cosas, tanto físicamente como espiritualmente. Quiero que me sanes y que me toques y que me ayudes, ¿verdad? Eso siempre es lo que nosotros clamamos, porque al demostrar nosotros nuestras imperfecciones, demostramos que estamos bajo el poder de Dios. Muchas enfermedades se producen por nuestras formas de vivir. Entonces vamos a ir analizando cómo es que se producen tantas situaciones en nuestras vidas y a veces no sabemos por qué pasó o qué es lo que ocurre en nuestras vidas. Dice la ciencia médica, dice que gran parte de nuestras enfermedades se deben a problemas emocionales, problemas emotivos, problemas de, podemos decirlo en otra forma, de carácter, de comportamiento, de formas de pensamiento. Todo afecta. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Y por qué se producen? ¿Por qué dice problemas emocionales? Porque eso tiene que ver mucho con ¿qué? Con las tensiones. Muchas veces conversamos con la familia y te preguntan: ¿cómo estás? Hoy estoy tensionado, tengo una tensión tremenda.
¿Por qué tienes tensión? Bueno, tengo tensión en el trabajo, o tengo tensión en la casa, porque hay miles de situaciones. Y tensión, en otras palabras, significa problemas, ¿verdad? Y las tensiones significan problemas, y cuando los problemas no podemos resolverlos o no sabemos cómo, ¿qué cosa viene? La otra parte, que es el temor. Te ingresa el temor y temes, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿O cómo hago aquello? Y todas esas cosas, cuando vamos alimentando a nuestra mente, te va enfermando. La tristeza también te enferma. Una persona triste va a estar acongojada, va a estar sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada, no va a haber alegría, no va a haber ese algo que te hace sentir que eres una persona o que vives, porque la tristeza te invade. Y es muy fuerte cuando uno está triste de algo. Porque cuando estás triste te olvidas de Dios. Porque cuando estás triste solamente te acuerdas de aquello que te provoca tristeza. Y todas esas cosas también te producen problemas, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Qué más te produce los problemas emocionales? El odio, la envidia. Una persona que tiene envidia de otra persona está almacenando en su corazón cosas que manchan su corazón. Que significa envidia y odio, tener un deseo insano en tu corazón. Tener un celo porque la otra persona puede y tú no, o porque el otro tiene y el otro sí. Son cosas tan sencillas que se ven a diario en la vida. Y que eso hace que una persona esté enferma también, espiritualmente. Pero eso conlleva a llevar problemas también a la parte física. Pero también nosotros podemos provocar en otros tiempos problemas en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un fumador, una persona que fuma demasiado puede tener hipertensión, puede terminar con cáncer a los pulmones, puede terminar con problemas respiratorios, ¿verdad? Bien. El bebedor, aquel que antes bebía alcohol, pues podría terminar simplemente con un problema de hígado, con un problema de páncreas, con problemas de vesícula, problemas de riñones. Entonces nosotros mismos, en la naturaleza antigua, porque ya no la tenemos, podríamos haber enfermado de muchas situaciones y de muchas cosas que nosotros mismos podríamos haberlo provocado. Estamos viendo de cómo es que se van produciendo las enfermedades en nuestras personas. Pero sabemos que la enfermedad y la muerte vino por la desobediencia de Adán. Porque de desobedecer a Adán se separó de Dios. Al separarse de Dios vino la muerte y vino las enfermedades y vino todo aquello. Y es por eso que hasta hoy, creyentes o no creyentes, siguen enfermándose, siguen pasando pruebas, porque es parte de lo que nos toca vivir con un propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que también nacen con problemas, con situaciones, con limitaciones. Yo soy una de esas personas. Yo nací con una limitación en la vista. Y nací así. Tuve un gran problema en la vista, tuve una desviación tremenda, uno de los ojos me tildaba con una fuerza tremenda, me operaron, en fin, hubo un proceso. ¿Pero por qué pasan las cosas? Dice. ¿Y pero por qué, Dios, estas cosas me suceden? Cuando recordamos en Juan capítulo 9, versículo 3, dice, Jesús estaba yendo por algún lugar con sus discípulos. Y había una persona que tenía un problema. Y le dice, ¿y por qué este hombre está de esta forma? Y Jesús le dice, no es que este pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Pero ¿cómo es que se va a manifestar? Es que Dios es que, ¿por qué tiene que hacer aquello? ¿Por qué aquella persona tiene que nacer con sufrimientos? ¿Y por qué? Solo Dios sabe las respuestas. Porque nuestras respuestas pueden estar muy equivocadas. Pero el Señor Jesucristo a sus propios discípulos dice, es que no este pecó ni sus padres, sino que para que la obra de Dios sea manifiesta en él.
Pero ¿cómo es que va a ser manifiesta en él? ¿Por qué? Porque Dios va a tener un trato con aquella persona y un trato con las personas que lo rodean. Dios sabe lo que hace. Bien, algunas otras enfermedades son causadas también ¿por quién? Por Satanás. Muchas enfermedades son causadas por Satanás. En Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, del versículo 10 al 13, Jesús sana a una mujer en el día de reposo, es el título, y dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cuando habla, y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y el espíritu de enfermedad que trae todo lo que quiere que sufra y todo lo malo viene ¿de quién? De Satanás. Entonces también hay personas que hasta hoy están poseídas y no se dan cuenta. Porque ahora el demonio trabaja de una forma muy sutil que ni cuenta te das y está una persona poseída. Algunas veces en una forma de decir, cuando algún familiar habla de alguna manera o otro y sale una expresión: oye, pareces un demonio, ¿qué tienes? Estás actuando de una forma. Es una forma de decir, pero dentro de ese decir debe haber algo de verdad. Porque la influencia de Satanás es tremendamente potente y va a través de la mente. Cuando la mente tú aperturas, Satanás ingresa y hace lo que quiere contigo. Especialmente aquellas personas que van a los chamanes, aquellas personas que van a buscar brujos para que puedan ser curados de sus enfermedades. Pues allí de repente te curas, pero estás bajo la posesión de Satanás. Porque Satanás da todo lo que es fácil, da todo lo que tú quieras, te da riquezas, te da cosas materiales, te da todo lo que materialmente pueda adquirir un hombre, entre comillas, con ambición y todo, pero no eres un hijo de Dios. Entonces estamos viendo cómo es que va funcionando estas situaciones. Es necesario buscar la sanidad espiritual antes que la sanidad física. Esa es la verdad. Las promesas de Dios dice que en el cielo no habrá más dolor ni sufrimiento y que estaremos con Él en la eternidad. Y eso está en Apocalipsis 21, capítulo 4. En Apocalipsis Él dice las promesas de Dios. Y las promesas de Dios siempre son verdaderas, siempre se cumplen, nunca fallan. Es palabra de Dios, es palabra del Señor, es palabra de poder. Y nosotros debemos tomar aquellas promesas en nuestro corazón. Y eso va a hacer que nazca una esperanza diferente a pesar de los sufrimientos que puedas pasar, porque vas a tener una vida plena con Él. Por eso que el Señor siempre, cuando en la palabra te dice: no te afanes, no te preocupes. Señor, ¿cómo no me preocupo? Pero mira cómo no me afano. Es nuestra carnalidad, porque estamos en una gran lucha entre la carne y el espíritu, dice la palabra, ¿verdad? Pero en eso es el aprendizaje, en eso está el aprender, en eso está probando nuestra fe, nuestro amor a Él. Está probándote qué tanto amas a Dios. Esta es la verdadera curación que nuestro Señor Jesucristo desea para ti. Una curación real, una curación de tu espíritu, de tu alma. Eso es lo que Él quiere. Cuando leemos en Marcos capítulo 1, veamos Marcos, en capítulo 1,
del versículo 29 al 39. Y aquí dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero vamos a ir viendo el contexto. ¿Cuál es el mensaje real de lo que Dios quiere realmente en nuestras vidas? Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó a nuestro Señor y le tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Bien, el Señor Jesucristo siempre Él estaba presto para ayudar, Él siempre estaba presto para curar, Él siempre estaba presto para sanar. En una ocasión Él llegó a un lugar donde había mucha necesidad de curaciones de mucha gente, pero solamente Él pudo curar a algunas personas y a las demás no pudo. No es que no estaba el poder de Dios ahí, sino que el Señor también respeta tu voluntad. Y cuando tú no presentas un corazón realmente contrito y humillado delante de Él, las obras no necesariamente se van a cumplir. Pero también tenemos que saber que Él es un Dios que toma decisiones, que no puedes doblar su brazo. Tenemos que respetar las decisiones del Padre en nuestras vidas. No podemos obligar a Dios a hacer milagros. Pero si yo oro, si yo doblo rodillas, si yo ayuno y el Señor no opera en mí, el Señor no va a operar así. Y si no opera, Él sabe por qué. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Qué más dice la palabra? A ver. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. En esa época también había endemoniados, igual que ahora, solo que los de ahora tú no te das cuenta quién es. Bien, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ya era tarde, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Ya se habían enterado muchas personas que Él estaba curando y estaban buscándolo Él. Y a toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. El Señor quería justamente quería ayudar. Le decía, yo he venido a sanar a los que están enfermos. Yo he venido a sacarlos de aquello que están mal. Jesús sana a la suegra de Pedro y también a otros enfermos y endemoniados. Y al día siguiente de que pasa esto, mucha gente lo buscan, porque se habían enterado que Él curaba. Pero ¿qué dice Jesús? También vamos a ir a otros lugares. Él no solamente curaba, Él predicaba la palabra. Porque para eso vino el Señor Jesucristo. ¿Él vino para qué? Para predicar, para enseñarnos qué es el reino de los cielos, para enseñarnos quién es el Padre, para enseñarnos la función del Espíritu Santo. Él nos vino a enseñar, pero ¿para qué más vino? A salvarnos. Vino a sanarnos y a salvarnos. ¿Recuerdan ustedes de aquellos leprosos en el cual hubieron días y curó a los 10 y los 10 se fueron agradecidos porque mientras se iban a que lo revisaran ya estaban curados? ¿Pero qué hizo? Uno regresó, se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, gracias. Gracias te damos. Gracias te doy. Y el Señor Jesucristo dijo, solamente has venido tú, pero yo creo que he curado a 10, no uno solo. Pues hoy estás salvado. No solo sanado, también estás salvado. ¿Ok? ¿Qué nos enseña? Que debemos ser agradecidos, no debemos solamente estar pidiendo y pidiendo, Señor, ayúdame, Señor, hazme esto, Señor. No, debemos agradecer, Señor, gracias por haberme salvado, gracias, Señor, por haberme sacado y tener ese nuevo nacimiento que tuve contigo. Gracias porque hoy soy una persona nueva, soy diferente, no soy como era antes. Gracias por haberme sacado de ese pozo en el cual yo estaba metido y estaba ciego. Debemos dar gracias a Dios. En el agradecimiento es mucho más que pedir, porque el Señor sabe lo que tú necesitas.
Él sabe cuál es tu parte negativa y lo que necesitas mejorar de ahí. Él lo sabe. Pero cuando tú das gracias, el dar gracias significa demostrar que hay un Dios poderoso, que hay un Padre santo y puro y que te escucha, porque Él no es sordo. Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar tu petición. Entonces es allí donde Él va a operar en tu persona, va a operar en ti, en tu vida, en tu familia. ¿Tú crees que Él va a querer lo malo para ti y para tu familia? ¿Ustedes como padres van a querer lo malo y lo peor para su familia? Aún hasta los malos quieren a sus hijos. Pues ¿quién más no será nuestro Padre que ama a sus hijos? Jesús sabía que la curación física es temporal, ¿o no? Él sabía que todos aquellos en el cual Él curó se iban a morir. Él resucitó ¿a quién? A Lázaro. Pero se murió Lázaro después, ¿o no? Su cuerpo corporal desapareció. ¿Y qué es lo que prevalece? El espíritu. Entonces Él quiere que tu espíritu sea sano ya, aún estando en este cuerpo, para que pases de frente a aquel cielo nuevo y tierra nueva. Porque sus promesas son esas. Entonces Él, cuando Él predicaba y Él hablaba, no solamente Él estaba imponiendo manos y curando, sino que estaba dando la palabra. ¿Para qué? Para que crean en Él y se arrepientan de sus pecados. Esa era la verdadera función que Él busca. Lo otro era que los demás, ¿qué le pedían al Señor? Pruebas. Quiero señales. Dame una señal, Señor. Quiero una señal. Quiero ver algo sobrenatural. Y todos es ver para creer. Pues allí a los hijos de Dios el Señor hace que demuestres tu fe. El fe es creer en Él. Su fe es saber que Él está accionando en nuestras vidas. La fe es saber que cada paso que damos Él ya lo sabe, porque nosotros se lo entregamos a Él. Eso significa el amar a Dios. Eso significa creer en Él. ¿Quieres sanidad? Claro, ¿quién no va a querer sanidad? Por supuesto que sí. Pero tenemos que saber que la voluntad de Dios es muy diferente a nuestra voluntad. Si estamos sufriendo problemas, si yo nací con problemas de visión, Él sabe por qué lo hizo y Él sabe por qué lo hace. Y a través de esto debo estar aprendiendo algo que ni siquiera yo me doy cuenta, pero debo estar aprendiendo algo porque soy su hijo. Dios sana con milagros, sí, pero depende de su voluntad. Cuando vamos a Hechos, a 2 de Corintios. A 2 de Corintios capítulo 12. Y aquí vamos a hablar de Pablo. 2 de Corintios capítulo 12. Y les voy a leer del versículo 7 al versículo 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, está hablando Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca en sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Siendo Pablo un hombre que hizo que muchas personas fueran transformadas cuando él hablaba la palabra. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso te dice a ti también. Si hoy estás pasando, si estás sufriendo, si tienes enfermedades, si tienes alguno, y tú le dices: Señor, ¿por qué no me curas? Señor, ¿por qué no me quitas esto? Y Él te va a decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor, y Pablo le dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuanto más débil estoy, sé que el Señor está más cerca a mí, sé que Él más me va a transformar. Voy a ser una persona nueva, diferente, pensamientos diferentes, emociones diferentes. Tendré muchas situaciones difíciles, pero sé que el Señor está conmigo.
Eso es lo que el Señor quiere porque nos ama. Él conoce tu debilidad en todos los sistemas, en todas las formas. Pero también hay algo importante. Dios sana también mediante la confesión de pecados. Cuando leemos 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, ¿qué dice la palabra? Si confesares nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la maldad es todo lo malo, todo aquello que te hace daño, que te hace sufrir, intenciones, emociones negativas, como hablamos en un comienzo. Hay emociones, enfermedades que vienen desde la niñez porque viste cosas y situaciones que no podías, o hicieron algo contigo, en fin, todas aquellas cosas se arrastran cuando la emotividad está metida. Pero cuando el Señor toca tu corazón, cuando el Señor toca tu espíritu, cuando el Señor pone tus manos sobre ti, todo eso queda totalmente afuera, quedas limpia, quedas limpio, eres nueva persona. Y más aún cuando eres consciente de todo aquello que no estuvo bien. Y si confesaras nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tantas cosas que el Señor nos pone delante de nuestro camino? Depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. La sanidad espiritual es importante en la vida cristiana, más que la física. Sabemos que nuestro cuerpo es temporal, que venimos a la tierra ¿para qué? A cumplir los propósitos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito que Él nos ha puesto a cada uno en donde estás. Es un propósito. Tu forma de hablar, tu forma de decir, tu forma de ver los problemas, el ejemplo que tienes delante de tu familia, es un propósito que tiene contigo y que tiene con los que te rodean. Y a veces no lo vemos y decimos, pero yo no hago nada. Desde el momento que te transforma y tienes un corazón diferente, eres diferente. Simplemente eres diferente. Somos únicos para el Señor. Cada uno de ustedes es importante para el Señor. No los delega, no lo desecha. Él escucha siempre a sus ovejas. Él escucha el clamor de sus ovejas. Y siempre nos va a defender de aquel lobo que siempre está rondando y que siempre está dando vueltas. Se acercará, pero no podrá tocarnos, porque Él ya está vencido en la cruz. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración de agradecimiento y vamos a decir: gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y momento. Gracias por habernos alimentado con lo que era necesario para nuestras vidas. Y todo, Señor, te lo agradecemos siempre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Unas palmas al Señor.